Advertencia, lo que viene a continuación es no apto para mentes aburridas. Las opiniones vertidas en este programa son de exclusiva responsabilidad de nuestra insaciable curiosidad. Señoras y señores, porque toda la vida tiene su ciencia, aquí comienza All You Need Is Love. El show de ciencia y tecnología más querido del mundo, con la conducción del periodista Iván Rimaza. ¿Cómo están? Imagínate un villano clásico de película, imponente, como en el anime. Siempre hablan con unas voces graves, funciona, ¿cierto? Pero con una voz aguda, probablemente no sería tan aterrador. Es como que asociamos las voces graves a algo peligroso o poderoso. Y eso tiene su ciencia. La voz no es solo para comunicarse, también es una señal biológica que transmite muchas más cosas de las que creemos. En el caso de la voz de un malo, que siempre hablan con la voz ronca, ¿por qué no hablan con la voz aguda entonces? Bueno, estudios en bioacústica dicen que los sonidos graves están vinculados a animales grandes y depredadores, mientras que los agudos con criaturas más pequeñas e inofensivas. De hecho, un estudio que apareció en Proceedings of the Royal Society B mostró que los hombres con voces más profundas, no como yo, lamentablemente, son percibidos como más dominantes. Esto también importaría incluso en la política. Un estudio del 2012 sugirió que los políticos con voces graves tienen más probabilidades de ser elegidos. Qué sorprendente, ¿eh? De alguna manera nos podría incluso ayudar a predecir las elecciones del futuro, como ver quién tiene una voz más imponente o una voz más de malo. En el cine, en la televisión, esto aparece a cada rato, Darth Vader, Scar en El Rey León o Thanos, todos tienen voces profundas. Un truco psicológico que aprovecha justamente esa asociación instintiva entre lo grave y lo peligroso. Aunque, ojo, no todas las cosas son absolutas, ¿no? Un villano no tiene por qué simplemente tener una voz grave, o la voz grave no tiene por qué ser sinónimo estrictamente de maldad. De hecho, también en el cine y en la cultura popular, muchas veces se rompe esta regla para causar un poquito de incomodidad, para darle un toque único a ese villano. El Joker, por ejemplo, algunas versiones del Guasón tienen voces agudas, inquietantes. ¿Se acuerdan, de hecho, de Harry Potter? Habían unas criaturas ahí en Harry Potter que se llamaban los Bogart, que se transformaban en lo que más teme su espectador. De hecho, es muy clásica una escena donde a uno de los estudiantes le da mucho miedo a la araña, se pone frente a este Bogart, que se transforma en una araña gigante, y le terminan tirando un hechizo que lo hace como caer en patineta y humilla todo este miedo, ¿no? Bueno, al igual que esos Bogart, la voz del villano perfecto al final da igual si es grave o aguda. La voz del villano perfecto finalmente es la que resuena con nuestros miedos más primitivos, tal como en Harry Potter. Empieza All You Need Is Love. Te escuchamos. Esto es Conexión Cuántica. Quantum Connection. Conversamos, interactuamos, esa es la idea, y hemos estado como siempre subiendo pequeños clips de nuestro programa a nuestras redes sociales, @stgo.tv, @Radio Usach y @Diario Usach. Bueno, Usach oficial, se suma casi todo el mundo porque todos quieren estar en este programa. Comentarios de, por ejemplo, lo primero que vimos del volcán Tupungatito. Vamos a ver algunos comentarios porque nos subimos al tren de esta noticia con la entrevista a Felipe Aguilar, director del Kellar, y varios de ellos comentan en llamas, como All You Need. Tal cual, dejándonos bien parados, piropeándonos. Qué maravilla escuchar a la gente seca. Sí, bueno, esa es la idea también de este programa, que yo de repente no cacho mucho, igual que tú, que nos estás viendo en la casa, pero la gente que viene toda es tan capa que yo les tiro la lengua hasta que me aburro. Qué bacán la info, ponían ahí también en el reel de los volcanes, corazones y llamas de todo tipo. La idea es que interactúen porque nos encanta leerlos, nos encanta que no solamente estemos acá en este estudio hablando de ciencia, sino que también en la casa a ustedes les encienda esa chispita de la curiosidad, les encienda esa chispita por preguntar. Preguntar lo que cuando chicos nos daba miedo porque creíamos que eran preguntas tontas. Bueno, acá no existen preguntas tontas. Seguimos haciendo All You Need Is Love. Y ahora, ¿quién podrá explicarnos? Bueno, llegó el momento de hablar de las enfermedades que hay en la sala de clases.
Son varios los virus que van circulando en ese espacio y de hecho lo vamos a estar hablando con una invitada que en breve va a aparecer acá en el estudio porque son distintas estaciones del año, invierno, verano, otoño, primavera, y no son lo mismo las enfermedades que aparecen, por ejemplo, cuando hace mucho calor en verano que las enfermedades que aparecen en invierno. Ahora, hay algo que llama la atención, porque esto siempre lo hemos sabido, ¿no? Que hay enfermedades estacionales, que los virus van subiendo y bajando según el momento del año, pero fíjate que esta investigación que hizo la persona que vamos a tener en breve acá en el estudio nos muestra que hay algunos que se mantienen constantes todo el año. Por ejemplo, y sin ir más lejos, la misma pandemia del coronavirus nos dejó finalmente al COVID-19 eternamente en la vida. Eternamente vamos a estar conviviendo con el COVID-19. Entonces, ¿qué otras cosas podríamos estar revisando? Justamente son esas las informaciones que aparecen en el estudio, de qué manera gira el mundo en torno a los virus, su evolución en la sala de clases. Lo vamos a conversar con Claudia Saavedra, investigadora del Instituto One Health de la UNAV. ¿Cómo estás, Claudia? ¿Todo bien? Todo bien. Muchas gracias por la invitación. Oye, cuéntanos de esto, porque algo que ya sabíamos nosotros es que este concepto de las enfermedades estacionales, ¿no? Pero me llamó la atención con el estudio que hicieron hace poquito para ver lo que pasa en las salas de clases, cuáles son los virus que están más presentes, en qué momento del año, que por ejemplo el COVID-19 y otras, también ahí tú nos vas a dar el detalle, están presentes siempre, ¿cierto? Sí, o sea, efectivamente, si tú inclusive miras la prensa en los últimos días, podrás ver que el Ministerio de Salud declaró la alerta ambiental y precisamente, la alerta sanitaria, y efectivamente se debe a la gran circulación de los virus estacionales que comienzan con el ingreso a clase, el comienzo de las actividades de marzo, la llegada del otoño. Entonces ahí encontramos los virus que además tuvimos la oportunidad de ver que estaban presentes en otros lugares del mundo, en los otoños y en los inviernos de los otros continentes. Entonces ahí tuvimos la posibilidad, ¿no es cierto? Bueno, nosotros estábamos en verano, de ver el futuro en tiempo real. Y es un poco lo que estamos viviendo ahora, ¿cierto? Está aumentando la influenza, hay COVID, hay un porcentaje de COVID, aparecen los rinovirus, que son los que causan la gripe, ¿verdad? Pero por eso mismo se hace el llamado a que la gente se vacune de manera que esté un poco preparada para la llegada, ¿no es cierto?, de la circulación viral que va en aumento y que, de acuerdo a los últimos datos y los últimos análisis de la vigilancia Centinela, sería en el mes de mayo donde, ¿no es cierto?, tendríamos ese pic. Entonces... O sea, ahora básicamente. Estamos entrando. Estamos entrando, sí. Esto va subiendo porque si tú vas viendo, la vigilancia Centinela es algo que hace muy bien el Ministerio de Salud y el Instituto de Salud Pública, y ahí se hace un seguimiento, pero, ojo, ¿cierto? ¿Ese seguimiento de qué es? De las personas que llegan enfermas a los centros de salud. No de los que se resfriaron y que se quedaron en su casa, o que igual anduvieron trabajando, o que igual anduvieron en el transporte público. ¿Te fijas? Y en el caso de nuestro estudio, que está enfocado básicamente en una escuela, ¿cierto?, en la comuna de Renca, la escuela Rebeca Mate, la idea es ir y apuntar y tratar de obtener información de algo que parecía que es como obvio y que parecía que sabíamos, pero que no era tan claro en el inicio de la propuesta. Ponerle como números, nombre, etiquetas. Claro, porque aparecen, a veces hay cosas que son como obvias, pero como que no las terminamos de creer. Y de hecho, tiene que ver con esto, porque si tú te fijas, los llamados que se hacen a cuidarnos ahora de los resfriados y de la gripe, tienen que ver con tener precauciones, lavarnos las manos, más higiene, ¿cierto? Pero en ninguna parte se hace mucho énfasis respecto a que los virus respiratorios se transmiten a través del aire y que sería relevante tomar en consideración los espacios cerrados donde no hay libre circulación. En los trabajos, aquí mismo, no hay libre circulación de aire y no lo estamos considerando. Y si alguno de nosotros está resfriado no nos damos cuenta y por lo tanto cuando hablamos, estos virus que portamos y que no sabemos que los portamos y que los llevamos van a quedar suspendidos en aerosoles y esos aerosoles permanecen en el aire un tiempo y facilitan, ¿no es cierto?, que las personas que están cerca se contagien. Entonces, ¿Cuál de todos los virus, Claudia, que estudiaron o que detectaron en las salas de clase, uno podría decir que es como el más maldito, el más contagioso, el más agresivo, el más... Ojalá no pegarme ese virus puntualmente? Sí, qué buena tu pregunta, porque la verdad es que
Bueno, primero que nada, si empiezas a ver los datos de hospitalizaciones de las personas que son débiles o que están afectadas, hay mucha gente que finalmente, ¿no es cierto?, está falleciendo por resfriado. Claro. La persona se resfría, llega al hospital y se complica y esa persona fallece. Y no es tanto el virus ahí como la complicación que genera después. posteriori, claro. Claro, pero me refiero a que estamos hablando de las personas débiles, aquellas personas que somos adultos, ¿cierto?, que superamos lo categorizado como adulto mayor, ¿cierto? O podrían ser algunos niños recién nacidos, la gente que tiene algún compromiso con el sistema inmune o que está en un tratamiento de cáncer o algo. Entonces, eso es más común. Por lo tanto, los resfriados parece que no son tan inocuos. Ya. Yo creo, ¿cierto? No hay que pensar ahora que el resfriado como que no importa tanto, porque antes de la pandemia, si tú recuerdas, uno se resfriaba y podía venir a trabajar con fiebre, lleno de moco y no pasaba nada y uno tosía y no había ningún problema. Pero ahora como que es diferente. Y de los virus que hemos detectado que están en el aire en esta sala de clase, donde hay 30 niños sentados, ¿cierto?, Claro. que están encerrados por 3 o 4 horas, tú encuentras virus como el virus del COVID, que uno puede decir, oye, pero eso ya pasó, la vacuna nos salvó, Claro. no hay mucha gente que fallece, pero el COVID tiene lo que se llama el long COVID o el COVID largo, que es un COVID, es como el daño colateral del COVID que afecta a un porcentaje elevado de personas. Entonces, ese podría ser un riesgo porque ese niño que lo puede portar y lo puede llevar a su casa, se va a poner en contacto con sus padres que podrían tener una enfermedad de base que es tan común en Chile. O sea, en Chile es súper común encontrar gente diabética, gente asmática, gente que fuma mucho, ¿cierto?, que tiene problemas de alcoholismo. Y por lo tanto, todas esas personas eventualmente sí podrían tener un COVID de preocupación, sí podrían tener una enfermedad grave y sí podrían morir. Oye, Claudia, y si porque hace harta mención a espacios cerrados, como este estudio de televisión, los mismos colegios, si las salas de clases fueran abiertas, uno podría decir que serían más seguras en términos virales. En términos de los patógenos, porque uno no... Si hiciéramos clases en el patio patio todos los días. Claro, lógico. Po. De hecho, se supone que cuando uno está de vacaciones y está al aire libre, ¿verdad?, no hay tantos resfriados, no debiera haber tantos resfriados como en el invierno, en que estás encerrado, en que tienes calefacción, en que hay humedad, etcétera. Por lo tanto, el aire fresco, definitivamente. Además, un poco lo que pasa en los aviones. Los aviones lo aprendieron súper rápido, ¿no? Los aviones tienen aire filtrado y el aire... Estamos todos encerrados, pero el aire está filtrado. Claro. En realidad, en los aviones, uno no se contagia en el avión mientras el avión vuela. Uno se contagia cuando se baja o cuando se sube, pero no en el avión mismo, ¿cierto? Porque el aire está filtrado. Entonces, si tú tuvieras y pensaras, yo creo que lo que hay que modificar y lo que viene en el futuro debiera ser así. Si tú piensas que el mayo del 2024 la Organización Mundial de la Salud reconoce abiertamente y declara, ¿no es cierto?, que los virus respiratorios como el COVID se transmiten a través del aire, porque antes era como algo obvio, pero no tan reconocido, ¿cierto? Era como algo que parecía ser, pero que no era realmente. Entonces, en ese sentido, las viviendas inteligentes y probablemente las escuelas inteligentes en el futuro debieran considerar tener más ventanas, más ventilación, a lo mejor tener más recreo. Y no solo por el calor o el frío, digamos, no solo por temas de temperatura, sino que incluso por temas de salud. Bueno, acuérdate que durante la pandemia los alemanes probaron y se murieron de frío. Se le murieron de frío los niñitos en las escuelas, porque ellos abrieron todo, apagaron la calefacción y decidieron hacer lo que tú mismo comentabas. Oye, hagámoslo al aire libre o abramos todas las ventanas. Y no funcionó tampoco porque se morían de frío. Pues, entonces, Oye, Claudia, y tú que trabajas harto con los microbios, lo que no vemos. Me da risa porque cuando hablamos de los virus que hay en la sala de clase, me recuerda un poco a la idea de los ácaros, con la almohada. No sé si me estáis siguiendo la corriente de pensamiento, pero en el sentido como, chuta, todo lo que no vemos es amenazante, en el aire, puras cosas malas. Pero en ese estudio que hicieron, algo que me llamó la atención es que nos dice, oye, también conviven con hartos microbios buenos. Estos bichos malos, por decirlo de alguna manera. ¿Cómo se da esa convivencia? ¿Pelean o conviven pacíficamente? Fíjate que es bien buena tu pregunta, porque están como medio desprestigiados los microbios y entonces como que pensamos que son todos malos. Pero Claro. nosotros tenemos un número increíble, ¿no es cierto?, de microorganismos que nos habitan y esos microorganismos que nos habitan nos ayudan. De hecho, nosotros hacemos medidas de los niños del microbioma nasal
porque ese microbioma o esas bacterias que habitan la nariz también nos protegen de las infecciones y también nos indican cosas. Entonces nosotros, por ejemplo, ahora sabemos que abundan probablemente aquellos microorganismos que están presentes en las infecciones o en las alergias o en el asma y que no son tan buenos en pos de otros. Entonces eso es un indicativo también de que tienes, ¿no es cierto?, estás en presencia de un patógeno. Y en el caso del microbioma intestinal es súper importante porque hay una estrecha relación entre, ¿no es cierto?, este microbioma, el sistema nervioso y el sistema inmune. Y ya se sabe, en estos últimos tiempos hay mucho conocimiento acerca, por ejemplo, de los probióticos. Es más, aquí en la Universidad de Santiago hay estudios que se hacen, por ejemplo, de cómo mejorar la microbiota de los peces y de cómo se le da probióticos a los peces, en particular al salmón, que es súper importante, ¿te fijas? Entonces, realmente los microorganismos sí nos ayudan a digerir alimentos, nos ayudan a protegernos de los patógenos, ¿verdad? Porque producen moléculas que van a tener un efecto protector. Entonces es re importante, digamos... Pero conviven pacíficamente, digamos, no hay una interacción entre los microbios. Hay como quien dice del tipo que sea, digamos. Del tipo que sea, claro, hay como un equilibrio, están como todos juntos conviviendo, ¿cierto? Y dependiendo de lo que esté pasando en este medio ambiente, va a predominar uno sobre otro. Por eso te decía, cuando uno está enfermo de la guata, ¿cierto? Y está con una infección, probablemente son los malos los que le ganaron la batalla a los buenos. Pero cuando te mejoras, ¿cierto? Esos buenos pasan a tomar el lugar de los otros y se produce, ¿no es cierto?, un equilibrio y uno se siente mucho mejor. Es un poco eso, el equilibrio que está. Y lo mismo ocurre en la microbiota nasofaringea, pues en la nariz, en la boca, ¿cierto? En la garganta. ¿Te acuerdas que el año pasado, en el segundo semestre, hubo muchas infecciones virales con adenovirus y metaneumovirus, que eran virus como raros, que no nos sonaban tanto? Y resulta que producto de eso mucha gente tuvo micoplasma y entonces se empezó a contagiar y a tener infecciones con bacterias que habitan normalmente la garganta, pero que son un buen ejemplo de que no son tan buenas y que predominan por sobre las buenas. Nada blanco y negro, parece. No, obvio que no. Oye, Claudia, tengo un juego que te quiero presentar que se llama La Pecera. La idea de esta pecera, acá aparecen varios papelitos, no nos asustemos porque todo va a estar en tu área del conocimiento. Y aparecen acá unos factos relacionados con el tema que estamos conversando. Son factos reduccionistas, menos provocadores incluso, pero la idea es que tú como experta los confirmes, los rechaces o de repente lo matices. ¿Te parece? ¿Y puedo decir que no sé? Puedes decir que no sabes. Okay. Sí, perfectamente. Puedes decir, me parece una estupidez lo que estamos haciendo. todo puede pasar. Pasa palabra, claro, como sea. Ya, veamos lo que dice entonces La Pecera. Enfermarse cuando chico es bueno. ¿Puede ser así? Sí, cuando grande también, porque uno genera anticuerpos que vendrían a ser así como los misiles Tomahawk que nos defienden de los cuerpos extraños. Y como cuando uno es chico, está como madurando el sistema inmune, uno está creciendo, se está desarrollando, el sistema inmune también se está entrenando. Entonces es súper importante, sí, no es malo. Y me da la idea, no sé si es mejor o peor, como tú dices, en cualquier momento es bueno porque desarrollamos defensa. Pero me recuerdo, por ejemplo, ¿cómo se llama esta enfermedad que se me puede ayudar? Que te sale mucho granito en el cuerpo y que duele mucho. La varicela. La varicela. Y la varicela, generalmente los doctores, no voy a decir que recomiendan, pero tienden a decir como, oh, qué bueno que la tuviste cuando chico. Y no cuando grande. Claro. Como que pareciera que hay algo de formar las defensas más joven que es preferible a estar esperando a recién los 50 años, por ejemplo. Bueno, sí. También ahí tienes, y bueno, como todas las cosas, tiene un blanco y un negro. No es súper bueno porque si tú eres chico y te enfermas y te da una enfermedad grave, no es lo que se espera, ¿cierto? O sea, si te da una neumonía cuando eres niño, es una cosa grave, no es lo que tú quieres, ¿verdad? Para tu hijo, por ejemplo. Pero si te da una gripe, es bueno porque estás entrenando a tu sistema inmune. En el caso de la varicela, claro, si te da cuando eres niño, puedes responder mucho mejor que cuando eres un adulto, porque cuando eres un adulto, tu sistema inmune está prendido por millones de cosas, está desarrollado, maduro, y probablemente la respuesta que tenga sea exacerbada y puede generarte un daño que no era el que se esperaba o el que tendrías cuando niño. Claro, como Ojo, pero me haces puras preguntas de la respuesta, voy a alegar, me haces puras preguntas de respuesta inmune y yo no soy inmunóloga. Tú eres bioquímica, ¿no? O sea, yo soy bioquímica. Bueno, tú sabes que yo soy la primera bioquímica que se recibió en la Universidad de Santiago. No te lo puedo creer. ¿Cómo fue eso?
entré a la universidad y se abrió la carrera. Y se abrió la carrera aquí, creo que la Católica al mismo tiempo. Bueno, y esta universidad no era confesional, así que elegí acá. Y no me fui a la Universidad de Chile porque la Universidad de Chile en ese momento era muy difícil entrar probablemente, o había mucha gente, no sé, y me pareció bueno el concepto en aquella época. La carrera se abrió hablando de biotecnología. Pero, ¿sabes? Soy tan antigua, que ese concepto era demasiado moderno en aquel momento como lo es ahora. Era como demasiado adelantado. Fueron adelantados los ideólogos de la carrera acá en la USACH. Oye, y en esa misma área de tu conocimiento, ¿cuál es la diferencia entre todos estos virus? Porque algo que a mí me gusta mucho es que hay, por ejemplo, un grupo de ilustradores en el Centro para la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos que se hicieron muy famosos con la imagen del coronavirus, porque lo ilustraron de manera digital, en 3D. ¿Son medio parecidos todos estos virus, los que están en la sala de clases, si es que uno los pudiera ver, si es que uno... ¿Con un microscopio o en la vida real? ¿Son parecidos más o menos? A las ilustraciones, dices tú. No, las ilustraciones, al microscopio, su estructura. Sí, claro. O sea, los ilustradores de verdad han tratado de hacer un gran trabajo en traducir las imágenes que realmente se logran con los microscopios, y hay algunos videos inclusive que son muy buenos. Por ejemplo, si porque, piensas... perdón, en el microscopio cuando yo veo, no sé, el coronavirus, no estoy viendo lo que parece en la ilustración, es algo muy distinto, ni siquiera sé si lo vemos o no. Sí, pero no es ¿cómo se llama? No es tan parecido, pero traduces lo que se fue conociendo de a poco. Por ejemplo, la proteína Spike, que aparece como unos puntitos rojos que aparecen, ¿no es cierto? Como unas espinas rojas que salen. Claro, como una antenita. Como unas antenitas. Esas antenitas se fue dilucidando qué es lo que hacían. Y en realidad después, si miras un video, es como que tirara unos cables y agarra la célula, ¿cierto? El virus, ingresa. Entonces, la ilustración traduce lo que podríamos llamarla como funciona en la vida real y la estructura real, Claro. ¿cierto? Esa es un poco la idea, pero eso genera, es re lindo ese COVID. El COVID es muy bonito como entra porque tira como unos cables y estos cables acercan a la célula y se produce como una fusión, como una especie de así como que entra en una nebulosa y se funde el virus y deja entrar su material genético. Y tan pequeño también, tan invisible. Eso es como lo fascinante al final, que Bueno, pero tantas cosas pasan. Por eso mismo creo que es tan importante considerar el aire como una variable y los espacios cerrados. De hecho, el concepto en inglés suena mejor, más elegante, más fancy que en español, y ha tomado mucho vuelo esto de microbuilt environment. ¿Ya? Es decir, el espacio construido en el que nosotros estamos también es algo que tenemos que considerar, y el clima, que no es solo para enfriarlo o calentarlo en el invierno, digamos, sino que pasa a ser una variable importante en nuestra existencia. Oye, Claudia, y lo último que te quería preguntar, porque hemos hablado harto del aire, salas de clase, espacio cerrado. Y mucha gente, para prevenir contagiarse de lo que sea, ocupa purificadores de aire. No sé si esto está en tu área del conocimiento, pero ¿sirven de algo los purificadores de aire para pelear contra los virus? Es que hay purificadores de aire y purificadores de aire. Entonces, el purificador de aire tiene que tener un filtro EPA que atrape, ¿no es cierto?, a los virus. De todas maneras. Ya. O sea, el purificador de aire es muy útil porque atrapa las partículas, cambia, ¿no es cierto?, limpia, como quien dice, el aire. Siempre y cuando le cambiemos el filtro. Siempre y cuando el filtro esté funcionando, ¿no es cierto?, y funcione bien. Pero claramente, digamos, pasa por eso. Y es muy común y no son tan caros tampoco. Ya. Esa podría ser una solución, además de la mascarilla, además de... La mascarilla yo creo que está un poco desprestigiada, y es tan desprestigiada que la gente no la quiere usar. Somos bien rebeldes para eso. Pero creo sí que ha cambiado un poquito y ahora uno ve que la gente que está resfriada usa la mascarilla. Y yo creo que eso... Como veíamos antes, bueno, y todavía lo hacen mucho en Japón. Exactamente. Yo creo que es súper buena el uso de la mascarilla. Sí, costó, pero... Y lo otro que se olvida, yo creo que hay que... En eso yo creo que el ministerio se queda un poquito corto, insistir en la campaña, insistir en el uso de mascarilla cuando la gente está resfriada, insistir en lavarse las manos, porque durante la pandemia y los primeros años de la post-pandémicos, como que nos lavábamos harto las manos, pero como que se va perdiendo la tendencia, se va perdiendo la tendencia, y yo creo que eso hay que reforzarlo porque de todas maneras tiene un factor protector, claramente. Bueno, Claudia Saavedra, entonces investigadora del Instituto One Health de la UNAM. Estábamos hablando sobre la investigación que hicieron ahí de virus en las salas de clases. No todos son malos, tampoco todos son buenos, así que a cuidarse. No solamente basta con el purificador, sino que mascarilla, lavarse las manos,
Y aprendimos tanto de la pandemia. Muchas gracias, Claudia, por estar acá en el programa. Gracias por la invitación. Un aplauso, le damos a Claudia Saavedra, nuestra invitada. Y seguimos haciendo All You Need Is Love. La máquina del tiempo. ¿Cómo diablos cocinábamos en la antigüedad? Porque hoy existen hasta máquinas, no sé cómo se llaman, ¿eh? Ustedes me podrán ayudar en la casa, pero que hacen de todo, que hacen arroz, que hacen pescado, que hacen fideos, que hacen sopa, multicooker me soplan por acá que se llama. Pero ¿cómo se hacía la cocina antes de que tuviéramos todos estos avances? Bueno, viajemos en el tiempo, porque en la prehistoria, en la antigüedad, naturalmente se empezó con ollas de barro hace más de 10.000 años. En el Neolítico se comenzaron a utilizar este tipo de instrumentos para cocinar alimentos, evidenciando los primeros avances en utensilios de cocina. Cerámica vidriada también apareció desde el año 5000 a.C., cortesía de los egipcios, que no solamente hacían pirámides, sino que cantidad de avances. Perfeccionaron la técnica, por ejemplo, de vidriar la cerámica, aplicando esmaltes sobre ella para que fuera más durable, también para que fuera más funcional. ¿Cuál fue el gran salto? Y a diferencia de varios otros viajes en el tiempo que hacemos en este programa, no llega tanto con la revolución industrial o la modernidad, sino que en este caso llegó en el siglo XVII con las ollas de hierro fundido que aparecieron durante la dinastía Han. Los artesanos chinos comenzaron a trabajar con hierro fundido para trabajar justamente utensilios de cocina, fabricarlos, y este material permitía, y desde ahí en adelante como que no hubo vuelta atrás, una cocción más uniforme, mayor control de la temperatura. Y en la Edad Media y en la Revolución Industrial, bueno, se empezaron a consolidar las ollas de hierro. Hubo una popularización, una producción masiva de estos instrumentos fundidos en el mundo occidental. Por lo tanto, aunque su invención es antigua, su difusión y su uso generalizado se dieron principalmente en la era industrial. Y uno de los inventos más recientes, porque por suerte dominamos la cocina más o menos hace rato, como te decía, la dinastía de los Han con las ollas de hierro, pero la empezamos a hacer cada vez más eficiente. En 1679 aparece la olla a presión, inventada por el físico Denis Papin, que desarrolla el digestor, que es como un precursor de la olla a presión moderna, usando vapor para acelerar la cocción. Y finalmente, las ollas multifuncionales modernas. En la actualidad, ya te hablaba de estas multicooker, ¿no? Que hacen desde queque, galletas, fideo hasta sopas. La olla eléctrica ofrece múltiples funciones: cocción lenta, rápida, programación, adaptándose por supuesto a diversas necesidades. Y eso es lo bonito también de ser humano y de hacernos preguntas eternamente, ¿cierto? ¿Cómo puedo mejorar este producto hasta que sea perfecto? Bueno, quién sabe lo que nos espera el mañana con la cocina y la fabricación de ollas. Curiosidad, All You Need Is Love. Seguimos después de esta pausa. Hagámosla corta. Ciencia al paso. Seguimos haciendo All You Need Is Love, entreteniéndonos y, bueno, si es que se puede, aprendiendo también. Un nuevo estudio, te quiero contar, sugiere que el orificio final de nuestro tracto digestivo, ¿sabes del que estoy hablando?, pudo haber surgido originalmente como un conducto para liberar espermatozoides antes de que se convirtiera en una parte clave del sistema digestivo. Investigadores de la Universidad de Bergen estudiaron pequeños invertebrados marinos y encontraron evidencia genética que vincula justamente los orificios reproductivos de estos organismos con el desarrollo del ano en animales bilaterios, incluyendo a nosotros, los seres humanos. ¿Cuáles son los puntos clave de esto? Bueno, se habla de un origen evolutivo. El tracto digestivo final pudo haber comenzado como un orificio reproductivo masculino, es decir, un gonoporo, como lo dicen los que saben, antes de funcionarse con el sistema digestivo. Estudios también en cenacelomorfos. Cenacelomorfos, qué complicado el nombre. Estos invertebrados marinos carecen de justamente este final del tracto digestivo y utilizan la boca para expulsar desechos, pero los machos tienen un gonoporo. También hay evidencia genética, genes asociados al desarrollo del intestino posterior en animales con tracto digestivo final están presentes también en el gonoporo de estos organismos. Todo esto tiene, por supuesto, un impacto en la evolución y nos afecta de alguna manera a nosotros, porque la aparición de este orificio final del tracto digestivo permitió una digestión más eficiente, facilitó también de alguna forma el crecimiento y diversificación de los animales. Y algunos investigadores, porque como todo, no está todo dicho, ¿no?, sino que se genera debate con cada uno de los hallazgos que aparecen. Y algunos investigadores creen que estos organismos en realidad no representan un estado anterior, sino que lo perdieron definitivamente con el tiempo. Así que aunque el estudio todavía está en proceso de revisión, sugiere que el final del tracto digestivo, este orificio que está al final de nuestros intestinos y toda la cadena gástrica, podría haber surgido de forma inesperada, demostrando una vez más
el carácter, digamos, oportunista que tiene la evolución. Sigamos haciendo All You Need Is Love. El que sabe, sabe. Y el que no conduce. El cerebro va a ser parte de Puerto de Ideas Antofagasta 2025 y no sé si nuestro invitado lo sabe, francamente, pero hemos conversado un montón de veces antes. Yo sé que él da tanta triste que no se debe acordar, pero Pedro Maldonado, neurocientífico, una de las personas que más sabe de la mente, en mi opinión, expositor también en Puerto de Ideas Antofagasta 2025. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias, Iván. Disculpa por no estar tan familiarizado, pero sí. Es que le pasa mucho eso a los entrevistados que no entran a entrevistas, tanto periodista ya no me puedo acordar. Además que eso es un rato muy corto, uno entra y sale. Son 10 minutos de la vida, fugaz. Oye, yo quería partir, y que va a ser el tema también de Puerto de Ideas 2025, al menos digamos tu exposición, con el tema de moda, que no sé si ya te tiene aburrido esto de ChatGPT, la inteligencia artificial, pero es inevitable compararla con la inteligencia humana, ¿o no? ¿Por dónde partirías tú haciendo ese análisis? Yo partiría por tratar de entender qué es lo que es la inteligencia humana, porque lo que estamos haciendo con la inteligencia artificial es tratar de simular o copiar lo que hacemos nosotros los humanos con nuestras habilidades. Y hay debate, como tú dices, efectivamente en cualquier noción no hay acuerdo. Y la inteligencia se ha definido de muchísimas maneras, pero yo creo que una buena manera de resumir la inteligencia humana es la habilidad de resolver problemas. Y nosotros tenemos una... ¿Te puedo pausar? Sí, por supuesto. La habilidad, es que nos vamos, es como un diálogo socrático, de alguna manera, ¿no? Pero me hizo pensar eso, porque el ChatGPT soluciona problemas. Soluciona problemas, pero soluciona un tipo de problema. A ver, por ejemplo. La gracia de los humanos es que tenemos inteligencia que se llama general. Es decir, somos capaces de resolver muchísimos problemas diferentes. La inteligencia artificial hoy en día resuelve uno o unos pocos. No alcanza, esto se llama la singularidad. La singularidad es cuando la inteligencia artificial llegaría a alcanzar la habilidad de lo humano de tener una inteligencia general. Eso todavía estamos muy lejos de que se logre. Singularidad es como el momento divino increíble al que estamos apuntando llegar con la inteligencia artificial. Y si llegamos ahí, que no habría más avance posible, se logró explotar al máximo la inteligencia artificial, la idea de la singularidad es... ¿La inteligencia artificial terminó siendo igual a la inteligencia humana? ¿Esa es como en la teoría? Claro, en términos de capacidades, pero no significa que no hay progreso, porque en la inteligencia, si se llega a lograr, el progreso va a ir en cómo usamos eso, cómo lo usamos para mejorar el bienestar y la civilización humana. No es un reemplazo, es una herramienta. Y eso es súper importante porque normalmente pensamos en la inteligencia artificial como algo que se desarrolla independiente de los humanos, pero está bajo el control de los humanos y como toda otra herramienta previa en la historia de la humanidad va a seguir estando bajo control humano. Así que los miedos de que va a venir el Terminator y nos va a esclavizar son infundados desde el punto de vista científico. Oye, Pedro, y a mí me pasa mucho, yo creo que la gente también que nos está viendo, que de repente usando ChatGPT o lo que sea de inteligencia artificial, uno dice como... Oh, parece que no era tan inteligente esta cuestión, ¿eh? No, es bastante tonto, no me está entendiendo, no me está ayudando. ¿En qué cosas queda al debe la inteligencia? Porque tú decías, resuelve algunos problemas. Sí. ¿Qué es lo que nos hace humanos al final? ¿Cuál es la diferencia principal? La diferencia es que nosotros tenemos muchas habilidades cognitivas diferentes. Nuestro cerebro resuelve problemas distintos porque no funciona siempre de la misma manera para cada uno de los problemas. La inteligencia artificial está construida de una sola manera para resolver un tipo de problema. En el caso de los ChatGPT, el problema a resolver es si yo puedo predecir la próxima palabra en una frase. Estadística. Es estadística, ¿cierto? Y es un cálculo matemático de matrices que hay detrás. Lo hace extremadamente bien y lo hace tan bien que nos sirve. La podemos ocupar como herramienta para varias cosas, ¿sí? Pero lo que hace es tomar información que ya existe, que los humanos hemos generado, y bajo estadística entonces genera texto que a nosotros nos parece, mirando de afuera, como que se hubiera hecho a alguien que se parece a nosotros. Ahora, solo para tensionar la conversación, lo que tú decías de ChatGPT, que básicamente predice, también lo hacemos nosotros los humanos. O sea, muchas veces cuando yo veo en la calle, por ejemplo, a alguien vestido de una forma que, según estereotipos, es peligroso, yo asumo que esa persona me puede hacer daño y cruzo la calle, por ejemplo. O sea, yo voy llenando espacio en base a predicción. Y no por eso somos menos humanos. No, absolutamente. Yo creo que la gran gracia, y esto es un cambio paradigmático importante en neurociencia. Pensábamos que el cerebro simplemente responde. Ahora sabemos que el cerebro predice y está permanentemente prediciendo cosas. La diferencia entre un humano y una inteligencia artificial
es que los humanos pueden generar cosas que ningún otro humano ha generado porque la experiencia de nosotros puede ser distinta. A diferencia de la inteligencia artificial que genera cosas que son las más probables, las más típicas. Sí. Y por lo tanto sus respuestas son las más genéricas que uno puede observar, pero no va a generar algo que algún genio humano con una experiencia extraordinaria o muy diferente genera. Entonces no hay creatividad real en la inteligencia artificial aún, ¿cierto? Sino que lo que hay es buscar y encontrar cosas que tienen mucho sentido, pero que es el promedio de la actividad humana, básicamente. Qué bueno que pone el concepto de creatividad sobre la mesa, porque si bien esto lo podríamos conversar con un filósofo, un historiador del arte o hasta un artista, derechamente, la creatividad, ¿qué dirías tú? ¿Puede un robot ser creativo? Y le pongo la pausa a esa pregunta para complementarla con esto, que en la creación artística también, y a mí me gusta mucho un documental que está en YouTube que se llama Everything is a Remix, todo es un remix. Y que así funciona de alguna manera la creatividad. Es decir, uno muchas veces no tiene por qué tenerle miedo, no sé, en la música, de copiar a Bach, Mozart o a los artistas pop de ahora, porque al final en la mezcla justamente aparecen los productos nuevos. Pero pareciera que la IA se queda en la mezcla nomás. O sea, es incapaz de generar nuevas cosas a partir de lo que ya existe. ¿Puede un robot ser creativo entonces? Claro, ahora no lo es. Exactamente como tú lo dices, crear no significa que va a generar un texto, una imagen que no existe. Eso, por supuesto que lo hace, pero generalmente hablamos de creatividad cuando se produce algo que es distinto de lo que ya hay. Y eso un valor agregado. Un valor agregado. Y para ese valor agregado típicamente ocurre en contexto en que la persona ha tenido una experiencia o es de una manera muy distinta del resto, ¿sí? La mayoría de la creatividad viene de personas que viven como en la periferia del común de la sociedad, digamos. Ahí es donde hay cosas creativas. Pero ¿por qué no pueden ser creativas? Porque gran parte de la creatividad humana surge de un mecanismo neurobiológico en cual el cerebro entra en un modo interno y empieza a jugar, imaginar, pensar, memoria, y no responder a cosas del medio. A diferencia de la inteligencia artificial, que es una máquina que responde a una entrada y a una salida. No tiene un proceso de reflexión, no hay pensamiento en una máquina, sí lo hay en nosotros, y el pensamiento es absolutamente crítico para la generación de cosas creativas. ¿Y qué es lo que nos hace, y lo estoy pensando acá como desde la predisposición, es decir, como... Puede haber personas, porque por supuesto que la creatividad se trabaja, o sea, enseñan a hacer brainstorming, lluvia de ideas, no tenerle miedo a las ideas malas, o sea, estrategias hay miles. Pero ¿puede haber un cerebro más creativo que otro? Digo, a nivel biológico, ¿hay algún condicionante que te diga que esta persona va a tener más facilidad con la creatividad que otra? Sí, claramente hay diversidad en la creatividad, así como hay diversidad en cualquier cosa que los humanos hacen. Unos son más buenos para la música, otros para la pintura, otros para la ciencia, porque los cerebros no son iguales genéticamente y no son iguales porque hemos tenido una experiencia de vida diferente. Se sabe que para poder ser creativo uno tiene que tener el tiempo y desconectarse de las necesidades del medio. Entonces alguien que está súper ocupado no es alguien creativo. Hay que darse el tiempo. Y no es solo Qué terrible eso, porque de repente la pega, a mí me pasa en este programa, la pega es ser creativo. Entonces a veces uno está obligado a ser creativo, lo cual es como medio contraintuitivo para la cabeza. Pero probablemente mucha gente se va de la pega y el camino a la casa se le ocurren cosas. Sí, de hecho, sí. Y cuando va a la casa se desconecta. Yo creo que ese es el espacio. Lo que pasa es que es un privilegio tener el espacio y el tiempo para poder generar actividad creativa. La mayor parte de nosotros o de la gente puede estar permanentemente ocupada. Cuando la cabeza entra en estado de ocio y de aburrimiento, lo que los gringos le llaman como el wonder, ahí es cuando aparece la creatividad. Exactamente, se ha mostrado neurobiológicamente que cuando uno está en ese estado, el cerebro está funcionando de una manera distinta de cuando estamos operando con el mundo. Y ese estado, que se llama red por defecto, se asocia a una mayor creatividad. Pero lo único que sabemos es que para eso uno tiene que desconectarse. Sí. Oye, y de hecho algo que me hace pensar esto que estamos conversando entre IA y ser humano es justamente porque pienso en la IA, ChatGPT y los modelos distintos que existan como los clones de Star Wars, de alguna manera. O sea, algo bonito que tenemos los seres humanos, más allá de todas estas diferencias que hemos estado hablando, es lo que tú decías, que todos los cerebros son distintos, todos los cerebros son sorpresas, todos los cerebros son misterios. En cambio, con la inteligencia artificial, todos los modelos ya los conocemos, todos los modelos son más o menos parecidos, todos los modelos
están abiertos como de adentro para afuera, los construimos nosotros, no hay novedad. Sí. Bueno, más o menos. Realmente no sabemos, no hay transparencia, ese es el término técnico claro, de el caso de inteligencia OpenAI, artificial, por ejemplo. ¿cierto? Sí. Pero además hay algo importante, los algoritmos de inteligencia artificial están construidos con una arquitectura que de una naturaleza muy parecida entre una y otra. A diferencia del cerebro humano, que tiene muchas partes que no funcionan igual, partes que funcionan distinto. Entonces, uno piensa en la inteligencia artificial igual a un cerebro, pero un cerebro tiene muchas cosas distintas que generan procesos que no están en la inteligencia artificial. Entonces, para que tenga cosas más sofisticadas la inteligencia artificial hay que agregarle arquitecturas que hoy no existen y por lo tanto todavía queda un enorme espacio de desarrollo para eso. Pero lo que está claro es que es una herramienta extremadamente útil, poderosa y ojalá aprendamos a usarla para efectivamente nuestro beneficio. Oye, Pedro, tengo un juego que vamos a hacer aquí en el programa, un juego científico relacionado con lo que estamos conversando e involucra este objeto tan bonito que tenemos aquí, que es una ruleta. Esto se transformó en un programa de Don Francisco, de un momento a otro, pero siempre enfocado en lo que estamos hablando. Yo la voy a hacer girar, de hecho girémosla, ¿les parece? A la cuenta de 1, 2, 3. Y cuando se detenga, yo te voy a decir una pregunta que corresponde con el color y que está relacionado también con lo que estamos conversando. Es como una pregunta de niño. Muy bien. No puede que sea una ridiculez la pregunta. Se detiene, 1, 2, ahí. En el color, que eso es como un amarillo olivo, no sé cómo se llamará. La gente experta en color, ya, cerrémoslo en amarillo. La pregunta entonces que aparece en la ruleta, ¿la IA podría ser consciente, Pedro Maldonado? No hoy. Para que tenga conciencia tiene que tener la maquinaria biológica que nuestros cerebros tienen para generar nuestro estado de conciencia. Hoy no la tiene. La conciencia no aparece porque un sistema es complicado y es grande y tiene hartos componentes. La conciencia surge de un proceso biológico con un propósito evolutivo muy claro. Tú hablaste de evolución hace un poco. Sí. Lo que nosotros hacemos está asociado a un proceso evolutivo donde cada una de las cosas que hacemos ha tenido un valor evolutivo. Y en ese sentido la conciencia nos ayuda, ¿cierto?, a mantener la homeostasis, pero para eso se requiere ciertas estructuras que operen y funcionan de una cierta manera. La IA no lo tiene y por lo tanto la probabilidad de que tenga conciencia hoy día es muy baja. Parece, el que hable e imite a un humano no significa que tiene conciencia. Tendría que tener una estructura parecida a un cerebro humano que genera conciencia en el humano, pero eso, como digo, no, hoy día estamos muy lejos de que eso ocurra, porque también no sabemos con exactitud cuáles son las partes del cerebro críticas para generar conciencia. Oye, Pedro, te invito a ser creativo acá y pensar en un ejemplo como para entenderlo mejor, porque a veces con las definiciones no es tan bueno como con ejemplo. ¿Cómo o qué tendría que hacer ChatGPT? O de repente si yo interactúo con una inteligencia artificial, ¿cómo sería una inteligencia artificial consciente? Aunque no pase, aunque sea difícil, pero como ¿qué luces me dirían? ¿Qué onda? ¿Esto tiene conciencia? Sí. Bueno, uno de los problemas que tenemos no solamente para las máquinas, sino para los seres vivos, es saber quién tiene conciencia y quién no. Porque la conciencia es una experiencia subjetiva, como el dolor. ¿Sí? Cuando a ti te duele algo, yo no siento, tú no me puedes traspasar ese dolor, pero veo que te mueves o algo así, pero no tengo acceso a tu experiencia interna. Y por lo tanto es un problema decir quién tiene conciencia y quién no. Sabemos que el humano tiene conciencia y otros animales también, porque sus cerebros se parecen y tienen las mismas partes. Para que una máquina puede pasar un test de conciencia, como el test de Turing, ¿cierto? A nosotros nos puede engañar que es un humano porque da respuestas que nos hacen presumir que tiene conciencia, pero la conciencia desde el punto de vista neurobiológico es mucho más clara que el test de Turing y significa que tener experiencias subjetivas. Hasta el momento no existe ninguna evidencia de que las máquinas de inteligencia artificial sean capaces de manifestar su estado interno. Simplemente, como tú dices, hacen una operación estadística de palabras. La experiencia subjetiva en el sentido de ella. Yo, por ejemplo, estoy viendo esta mano. Y el ChatGPT lo único que me va a decir, esa es una mano plástica con, no sé, heridas, qué sé yo. Sí. Pero la experiencia subjetiva es que de repente yo me confundo y creo que esto es una mano real. O a ti te trae recuerdos de, no sé, de cuando te cortaron la mano, qué sé yo. Pero como cada uno de nosotros moldea la realidad, la inteligencia artificial no lo hace. Para la inteligencia artificial hay una sola verdad, realidad y objetivo. Así, pues miremos el color de amarillo que está ahí. Claro. Ese color amarillo no existe porque lo único que hay ahí son píxeles verdes y rojos. Y los azules están apagados y los otros están encendidos.
el amarillo aparece como una experiencia subjetiva en nuestro cerebro. Qué buen ¿sí? ejemplo, claro. Y si yo le mando una foto a este ChatGPT, me va a decir, ahí hay muchos píxeles rojos, azules y no sé qué. Claro, pero claro, a menos que tú le enseñes a interpretar los distintos píxeles como colores. Tal cual. ¿Y es inherentemente biológica entonces la conciencia? Porque me da a entender lo que estamos conversando ahora, que no solamente, porque tú lo pusiste de una forma más matizada, como en el estado actual de las cosas, no va a ser consciente, no creo, pero faltaría ponerle un corazón entonces, faltaría ponerle vida a la inteligencia artificial para que sea inteligente, porque parece que con solo algoritmos, matemáticas y números es imposible lograr conciencia. Bueno, eso es un avance muy importante que ha habido en inteligencia artificial, porque no es una cosa de estímulo-respuesta. La inteligencia artificial, para que se parezca más a un humano, tiene que hacer lo que hace un humano. Interactúa él con nosotros, interactuamos con el mundo. ¿Sí? Tú tomaste la mano, lo diste vuelta, qué sé yo, Sí. etcétera. Y por lo tanto, hay todo un proceso de que tú interactúas con el mundo. La IA no lo hace. Ahora está empezando a hacerlo con este tipo de nuevos algoritmos, ¿cierto? Recurrentes, donde los robots aprenden haciendo. Claro. ¿Cierto? Y eso está desarrollando una mejor inteligencia artificial, más parecida a la humana, pero todavía mantenemos esta enorme distancia entre esta máquina de cognición increíble y estos todavía, aunque impresionantes, circuitos computacionales. Oye, cuando recién apareció ChatGPT, Pedro, no me acuerdo la fecha exacta, estamos conversando con el neurocientífico Pedro Maldonado, que va a estar en Puerto Ideas 2025. Como tú también sabes mucho de la mente, y no lo digo esto como un piropo, digamos, gratuito, no, es tu formación, trabaja y estás siempre metido hablando del cerebro. ¿Cuál fue la primera reflexión que te apareció cuando viste los potenciales de un ChatGPT primitivo, que en ese momento, que con suerte podía escribir guiones, ahora hasta genera fotos? Claro, al principio uno dice, esto es una herramienta que puede ser interesante, pero como uno no lo infla mucho, ¿cierto? Pero el desarrollo ha sido tan rápido que ahora es impresionante. ¿Te llega a sorprender de repente? Me sorprenden las posibilidades de esa herramienta. Nos está ya ayudando. Nos está ayudando a escribir mejor, porque no todos tenemos el talento para escribir bien. Uno le tira la idea al ChatGPT y te devuelve algo coherente, ¿sí? Pero también una de las mejores cosas que hace la inteligencia artificial es que mira de todas las posibilidades la probabilidad de que algunas cosas sean más probables o no. Y en ciencia está ayudando mucho. Por ejemplo, hay algoritmos que en vez de uno tener que fabricar varias proteínas a ver cuál funciona, ellos predicen cuál estructura de proteína es la mejor y eso ha generado una revolución, ¿cierto? En farmacología, ¿cierto? Con esta inteligencia artificial. Y lo mismo uno puede hacer en neurociencias. Mire, tenemos toda esta idea. ¿Cuál cree usted, basada en la evidencia que usted puede leer, pero nosotros no, porque son millones de datos, qué cosas pueden ser más probables? Y eso, distinguir cosas, es lo mejor que hace la inteligencia artificial. Y antes de ChatGPT, porque algo bacán encuentro yo de la inteligencia artificial, como tú bien lo dijiste, es que nos llama o nos invita como a redefinir muchas cosas desde la neurociencia. Y yo lo llevaría como hasta algo más profundo, como no nos habíamos cuestionado lo que era ser humano. Tanto, quizás, como hasta antes de la inteligencia artificial. Como que con la aparición de la inteligencia artificial, no sé si nos vimos amenazados, pero al menos sí activó esa reflexión y como tú bien dices, ahora lo estamos redefiniendo casi, ¿o no? Yo creo que no lo estamos redefiniendo, pero sí nos sentimos más amenazados. De alguna manera, la mayoría de la gente, cuando habla de ser humano, finalmente se refiere a cosas como que pasan en nuestro cerebro. Quién soy, cómo me siento, etc. Y por primera vez en la historia, la inteligencia artificial y la neurotecnología, que es otro mundo relevante, empieza ahora con la posibilidad de intervenir o de imitar nuestras propias actividades mentales. Y eso es algo que evoca más preocupación porque ser humano tiene mucho que ver con nuestro cerebro. Yo siempre digo el ejemplo, si me corto la mano, me hace un trasplante de corazón, ando con una pata de palo. Sigo siendo, pero puedo tener un infarto cerebral y paso a ser una persona ¿Viste Severance? totalmente ¿O conoces Severance, la serie? No. Ya, es una serie de televisión que aparece en Apple TV y que la idea o la premisa es que los protagonistas se ven sometidos a una operación quirúrgica en la que se ponen un chip en la cabeza. Y ese chip les permite que una vez que entran al trabajo, olvidan todos los recuerdos de su vida fuera del trabajo y una vez que salen del trabajo ya no recuerdan nada de lo que hicieron.
en el trabajo. Entonces dividen completamente sus vidas, son dos conciencias completamente separadas. La dejo ahí como una recomendación. No, y lo último que te quería decir es que a propósito de la inteligencia artificial y esto de cuestionarnos, es muy tierno, diría yo, que nos veamos amenazados por algoritmos y matemáticas cuando siempre ha habido otras mentes y otros cerebros conviviendo como especie. O sea, sí, estamos de repente en la cima de la cadena trófica, pero nunca nos dio miedo el cerebro de una gallina o el cerebro de un chimpancé. Pero parece que sí nos dan miedo unas ecuaciones. Yo creo que es porque típicamente uno escucha que estos algoritmos van a hacer más y nos van a reemplazar y van a dominar. Pero hay que recordar que la inteligencia artificial es una herramienta como los libros, como la internet, como los videojuegos, donde en la historia de la humanidad hemos sabido sacarle provecho y usarlo para nuestro bienestar. Yo creo que no debería haber ninguna diferencia con la inteligencia artificial, excepto que las cosas están pasando tan rápido que tenemos menos tiempo para ajustarnos a los cambios, y esa es una preocupación. Sí. Con respecto al humano, una de las preocupaciones más importantes es que en la medida que aparecen herramientas que hacen cosas que nosotros podríamos hacer, si tercerizamos todo eso y dejamos de usar nuestro cerebro, ahí habría un problema. En realidad hay que verlo como una oportunidad. Sí. No vamos a escribir un ayudante, pero significa que tenemos más tiempo. ¿Para qué vamos a ocupar ese tiempo? Para creatividad. Sí. Pedro Maldonado, uno de los expositores en Puerto de Ideas, Antofagasta 2025. Les paso los datos. Hay más de 100 actividades científicas en este evento, que es gratis. Anótalo y pónganlo ahí grande en el... porque cuando la gente dice gratis, van corriendo. Cuando les digo la entrada vale 5 lucas, ya se les quita el interés. Puerto de Ideas, Antofagasta 2025, totalmente gratis entonces, del 24 al 27 de abril. No solamente hay neurociencia, también astronomía, paleontología, de un cuanto hay. Más información e inscripciones en puertodeideas.cl, y le damos las gracias a Pedro Maldonado por estar en nuestro programa Neurocientífico. Muchas gracias, Iván. Feliz de estar acá. Genial. Un aplauso para Pedro Maldonado. Seguimos haciendo All You Need Is Love. Ahora tengo una cara con el nombre. Bueno, sigue acá en el estudio Pedro Maldonado y a mí me toca despedir el programa porque nos vamos a encontrar mañana, como siempre, con más ciencia y tecnología. Y no solo ciencia y tecnología, todas las áreas del conocimiento. De repente vamos a tener aquí invitado a un actor, un abogado, porque nos interesa saber el porqué de todo en All You Need Is Love. Recuerda, vamos completamente en vivo de lunes a viernes a las 11 de la mañana y las repeticiones a las 7:30 de la tarde, solamente por Santiago TV, el canal 50.1, por Zapping Mundo Pacífico, en todo Chile. Así que no hay problema, no solamente los santiaguinos pueden disfrutar de All You Need Is Love. Ya, síguenos en nuestras redes sociales, @stgo.tv, y nosotros nos encontramos mañana para seguir aprendiendo, para seguir divirtiéndonos. Un agradecimiento también a todo el equipo. Que estén bien. Chao, chao.